Bienvenidos a un nuevo video de Análisis Matemático 1. Hoy veremos la clase teórica de la parte 3 de integrales definidas. Los temas que vamos a tratar son integrales impropias, aplicaciones de las integrales definidas, longitud de arco de una curva, área lateral de un sólido de revolución y volumen de un sólido de revolución. Bueno, integrales impropias o generalizadas. Para que la fórmula de Barrow se pueda aplicar, el intervalo de integración debe ser finito o acotado en el intervalo AB. Además, la función del integrando debe ser continua y derivable en el intervalo cerrado AB. Si no se cumplen las condiciones mencionadas, deben calcularse integrales impropias. Tipos de integrales impropias. La integral impropia de primera especie se presenta cuando el intervalo de integración es infinito. Integral impropia de segunda especie. Este tipo de integral se presenta cuando la función del integrando no está acotada o presenta alguna discontinuidad en un punto del intervalo de integración. Clasificación de las integrales impropias o generalizadas. Si el resultado del límite de una integral impropia es un número, entonces se dice que la integral impropia converge. Además, si la función es positiva en el intervalo de integración, entonces el número obtenido es el área bajo la curva. Si el resultado del límite de una integral impropia es infinito, entonces se dice que la integral impropia diverge y no es posible hallar el valor del área bajo la curva. Si el límite de una integral impropia no existe, porque no toma un único valor, entonces se dice que la integral impropia diverge o es oscilante, y tampoco se puede determinar el valor del área debajo de la curva. Bueno, integrales impropios de primera especie. Este tipo de integral se presenta cuando el intervalo de integración es infinito. Y tenemos tres casos. El primer caso, caso A, cuando el límite superior no está acotado y f de x es continua en el intervalo cerrado en A y abierto hacia más infinito. Entonces la integral entre e infinito de f de x diferencial de x va a ser igual al límite para b que tiende a infinito de la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Es decir, resolvemos este problema de que no esté cerrado, que no esté acotado el intervalo de integración, utilizando el concepto de límite. El segundo caso, cuando el límite inferior no está acotado y f de x es una función continua en el intervalo, abierto hacia menos infinito y cerrado en b. Entonces tenemos la integral entre menos infinito y b de f de x diferencial de x es igual al límite para a que tiende a menos infinito de la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Caso C, cuando ambos límites no están acotados y f de x es continua en el conjunto de los números reales. Es decir, la función f de x es continua en el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces la integral entre menos infinito y más infinitos de f de x diferencial de x va a ser igual al límite para a que tiende a menos infinito de la integral entre a y b de f de x diferencial de x más el límite para c que tiende a más infinito de la integral entre b y c de f de x diferencial de x, siendo el número b un número real, ¿no? Una constante. Integrales impropias de primera especie. Vamos a ver un ejemplo. Hallar el área sombreada comprendida entre la curva e elevado a la x y el eje x, en el intervalo que va abierto en menos infinito y cerrado en cero. Entonces acá vemos la gráfica de la función que está por encima del eje x, ¿no? De la función exponencial e a la x, y entre el menos infinito y cero y la curva y el eje x se encuentra esta área sombreada en color azul. Queremos saber si es posible determinar este valor de área utilizando las integrales impropias de primera especie. Entonces nos queda la integral entre menos infinito y cero de e a la x diferencial de x va a ser igual al límite para a que tiende a menos infinito de la integral entre a y cero de e a la x diferencial de x, y esto va a ser igual. La primitiva de esta integral es e a la x, entonces ponemos límites para a que tiende a menos infinito de e a la x
entre a y 0, igual al límite de a que tiende a menos infinito de la primitiva por la regla de Barrow valuada en 0, en el extremo superior, menos la primitiva valuada en el extremo inferior a, menos f de a. Y esto va a ser igual al límite de a que tiende a menos infinito. Reemplazamos el 0 entonces en la exponencial, donde está la x por 0. Entonces queda e a la 0 menos e elevado al extremo inferior, que es a, e elevado a la a. Entonces nos va a quedar e a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a 0 es 1. Y e a la a sería a tiende a menos infinito. Entonces sería e elevado a la menos infinito. Y acá en un cálculo auxiliar trabajamos e elevado a la menos infinito, va a ser igual. Cuando tenemos una potencia con un exponente negativo, podemos expresar esa potencia en el denominador con exponente positivo. Entonces hacemos 1 dividido e elevado a la más infinito, y luego e elevado a la infinito nos da infinito. Entonces 1 dividido infinito nos da 0. Entonces nos queda 1 menos 0 es igual a 1. Entonces la función es positiva en el intervalo de integración menos infinito a 0. Entonces este número 1 que nos está dando sería el área bajo la curva, una unidad de área. Entonces decimos la integral impropia converge y el área bajo la curva es una unidad de área. Bueno, integrales impropias de segunda especie. Este tipo de integral se presenta cuando el integrando, la función del integrando, es discontinua en un punto del intervalo de integración entre a y b, ¿no? Entonces se pueden presentar tres casos: que la función sea discontinua en el extremo superior b. Entonces decimos la integral que va entre a y b de f de x diferencial de x va a ser igual. Acá vamos a utilizar un número auxiliar epsilon, que es un número positivo y pequeño. Entonces decimos límite para epsilon que tiende a 0 de la integral que va desde a hasta b menos epsilon de f de x diferencial de x. Aquí en el dibujo podemos ver que tenemos la función del integrando de f de x, la cual queremos integrar entre el a y b, pero en el extremo superior b tenemos una asíntota vertical, o sea que la función es discontinua en x igual a b. Entonces, para calcular el área, deberíamos calcular desde A hasta antes de B. Entonces indicamos ese antes de B como B menos epsilon. Sabiendo que epsilon es un número pequeño y positivo, entonces B menos epsilon sería el extremo superior. Por eso es que tomamos la integral que va desde A hasta B menos epsilon, tomando límite para epsilon que tiende a 0. Esa sería una forma de resolver este tipo de integral, donde es discontinuo en el extremo superior. Y otra forma de realizar lo mismo sin utilizar el epsilon sería la integral que te va entre a y b de f de x diferencial de x va a ser igual al límite para t que tiende a b por izquierda de la integral entre a y t de f de x diferencial de x. F de x está definida y es continua en el intervalo cerrado en a y abierto en b, pero f de x no está definida en x igual a b. Bueno, ese sería el caso A. El caso B, cuando la función es discontinua en el extremo inferior. Entonces acá vemos el gráfico en azul. En x igual a tenemos una asíntota vertical, es decir, en x igual a la función es discontinua. Entonces tenemos que tomar el área, o intentar calcular esa área desde pasando el número a, que sería tomar el valor a más epsilon. Desde a más epsilon hasta b. Entonces la integral definida, perdón, la integral que va desde a hasta b de f de x diferencial de x va a ser igual al límite de epsilon que tiende a 0 de la integral entre a más epsilon y b de f de x diferencial de x. Y otra forma de hacer lo mismo, pero sin utilizar el epsilon, sería tomar el límite para t que tiende a por derecha de la integral entre t y b de f de x diferencial de x. Es decir, acá utilizamos el concepto de los límites laterales, ¿no? Límite lateral derecho en a, y en el anterior usamos el límite lateral izquierdo en b. Bueno, otro caso que se puede presentar es que la función sea discontinua en un punto C interior al intervalo AB. Entonces, tenemos que partir en dos integrales. La integral que va desde a hasta b de f de x diferencial de x va a ser igual al límite de epsilon que tiende a 0 de la integral que va desde a hasta c menos epsilon de f de x diferencial de x, más el límite de epsilon que tiende a 0 de la integral que va desde c más epsilon hasta b de f de x diferencial de x, con c perteneciente al intervalo abierto a b. Entonces este es un caso donde la función es discontinua en un punto intermedio entre a y b en el punto x igual a c.
presenta algún punto de discontinuidad, entonces se separa y se calculan dos integrales. Otra forma de aplicar lo mismo, pero sin utilizar el epsilon, sería tomar límite para t que tiende a c por izquierda, desde a hasta t de la integral desde a hasta t de f de x diferencial de x, más el límite de t que tiende a c por derecha de la integral entre t y b de f de x diferencial de x, siendo c un número perteneciente al intervalo abierto AB. Vamos a ver un ejemplo ahora de estas integrales impropias de segunda especie. Hallar el área bajo la curva f de x igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 5 menos x en el intervalo que va cerrado en 4 y abierto en 5, siendo la función discontinua en el extremo superior. Ahí lo vemos que si reemplazamos por x igual a 5 en la función del integrando, 1 dividido la raíz de 5 menos 5, o sea, 1 dividido 0, ahí tenemos la discontinuidad justamente en x igual a 5, ya que no existe la división por cero, no estaría definida la función. Acá en el gráfico podemos ver que la función está definida en 4 y a medida que nos vamos avanzando, cuando nos encontramos con el 5, ahí está la asíntota vertical. La función es discontinua en x igual a 5. Entonces debemos tomar el área que va de 4 hasta 5 menos epsilon acá. Entonces tomamos el límite de epsilon que tiende a 0 de la integral que va de 4 hasta 5 menos epsilon de 1 de la función que es 1 dividido la raíz cuadrada de 5 menos x diferencial de x. Calculando la integral indefinida, hacemos un cambio de variable o sustitución. Decimos t va a ser igual a 5 menos x. Entonces el diferencial de t es menos el diferencial de x. Y reemplazamos entonces el diferencial de x sería menos diferencial de t. Y la raíz de 5 menos x sería la raíz cuadrada de t. Si elevamos t a la 1 medio y lo llevamos al numerador, sería t elevado a la menos 1 medio por diferencial de t. Entonces, después de integrar esto, nos quedaría t elevado a la menos 1 medio más 1, que sería t a la 1 medio, dividido menos 1 medio más 1, que sería 1 medio. El menos que tenemos acá lo podemos hacer entonces, 1 dividido 1 medio sería 2, y llevándolo afuera sería menos 2. Entonces, menos 2 por el límite de epsilon que tiende a 0 de t a la 1 medio sería la raíz de t, pero como t es 5 menos x, sería entonces la raíz cuadrada de 5 menos x, entre el límite inferior 4 y el límite superior 5 menos epsilon. Esto va a ser igual a menos 2, y reemplazamos acá entonces el extremo superior 5 menos 5 menos epsilon, menos la función valuada en el extremo inferior 4. 5 menos 4, que sería 1. Entonces acá nos va a quedar 5 menos 5, se cancela, y menos menos epsilon quedaría más epsilon. Entonces el límite de epsilon que tiende a 0 de la raíz de epsilon nos va a dar 0, y raíz de 0 es 0, entonces queda 0. Menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 2, más 2. En este ejemplo, la integral impropia converge y el área bajo la curva es de 2 unidades de área. Vamos a ver ahora otro ejemplo de integrales impropios de segunda especie. Hallar el área bajo la siguiente curva en el intervalo abierto en 1 y cerrado en 2, siendo la función del integrando discontinua en el extremo inferior del intervalo. Efectivamente, en el valor 1, 1 dividido a la raíz cúbica de 1 menos 1 es 0, y 1 dividido 0 es infinito. O sea que no está, tiene una asíntota vertical en 1. No está definida la función en 1. Entonces, vamos a tomar límite para que t que tiende a 1 por derecha, es decir, pasando el 1, donde no está discontinua. Sabemos que en 1 está la asíntota vertical. Se pasando el 1 para t que tiende a 1 por derecha, de la integral entre t y 2 de la función f de x, que sería 1 dividido la raíz cúbica de x menos 1 diferencial de x. Se toma el límite para t que tiende a 1 por derecha de la integral que va desde t hasta 2. Ahora calculamos la integral indefinida en un cálculo auxiliar. Por el método de sustitución decimos u es igual a x menos 1, el diferencial de u es igual al diferencial de x, y llevamos x a la menos un tercio al numerador como llevamos x a la un tercio en el denominador, lo llevamos al numerador como x a la menos un tercio, diferencial de x menos 1 es igual a u, entonces queda u elevado a la menos un tercio, y diferencial de x es diferencial de u. Entonces nos queda eh, u a la menos 3 medio más 1, dividido menos un tercio más 1.
Entonces nos va a quedar u elevado a la 2 tercios dividido 2 tercios. Y esto sería 1/2 tercios, es 3 medios, por u, que sería x menos 1, elevado a la 2 tercios, más c. Reemplazando la integral impropia nos va a quedar, entonces, el límite de t que tiende a 1 por derecha, de la integral entre t y 2 de 1 dividido la raíz cúbica de x menos 1 diferencial de x, que es igual al límite de t que tiende a 1 por derecha, de 3 medios, x menos 1 a la 2 tercios, evaluado entre t y 2. Reemplazamos entonces la variable x por el extremo superior 2, 2 menos 1, 1, 1 a la 2 tercios, menos la primitiva evaluada en t, sería t menos 1 elevado a la 2 tercios. Cuando t tiende a 1 por derecha, nos va a quedar 2 menos 1, 1. 1 elevado a cualquier potencia es 1, entonces queda 1. Y acá t tiende a 1 por derecha, entonces sería 1 menos 1, 0, elevado a la 2 tercios, 0. Entonces queda 1 menos 0 es 1, por 3 medios, 3 medios. 3 medios sería 1,5 unidades de área. Vamos a ver ahora longitud de arco de una curva o rectificación de curvas planas. En este caso, el objetivo sería determinar la longitud de la curva y igual a f de x desde el punto A hasta el punto B. Entonces, dada y igual a f de x, una función continua, positiva y derivable en el intervalo cerrado AB, se desea determinar la longitud de la curva entre los extremos AF de A y BF de B, es decir, entre el punto A y el punto B de la curva. Para calcular la longitud de arco de una curva AB, se divide el intervalo cerrado AB en n franjas o subintervalos de amplitud igual o distinta, mediante los puntos A igual a x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub i menos 1, x sub i, x sub n menos 1 y x sub n igual a b. Lo que origina los siguientes subintervalos, desde x sub 0 hasta x sub 1, desde x sub 1 hasta x sub 2, y así desde x sub i menos 1 hasta x sub i, desde x sub n menos 1 hasta x sub n, donde existen puntos intermedios en cada subintervalo. O sea, entre x sub 0 y x sub 1 existe un punto intermedio epsilon 1. Entonces epsilon 1 entre x sub 0 y x sub 1. Epsilon 2 está entre x sub 1 y x sub 2. Epsilon sub i está entre x sub i menos 1 y x sub i. Y epsilon n está entre x sub n menos 1 y x sub n. Con ordenadas medias, f de epsilon 1, f de epsilon 2, f de epsilon i y f de epsilon n, donde los incrementos de la base son x1 menos x sub 0 sería delta x1, x2 menos x1, delta x2, delta xi sería xi menos x sub i menos 1, y delta xn, el último, sería la última franja, un ancho de xn menos xn menos 1, siendo los incrementos de las ordenadas para cada subintervalo delta i sub i 1 igual a la función valuada en x1 menos la función valuada en x sub 0. Aquí en el dibujo podemos ver entre x sub 0 y x sub 1 tenemos delta x1. Y la diferencia entre las ordenadas f de x sub 1, que es este punto, menos f de x sub 0 sería delta i1. Y así delta i sub i sería f de x sub i menos f de x sub i menos 1. Y el último sería delta in igual a f de xn menos f de xn menos 1. Los valores de las ordenadas de la función y igual a f de x en cada punto del subintervalo son a es igual a f de x sub 0, m1 es igual a f de x1, m2 es igual a f de x sub 2, m sub i es igual a f de x sub i, y b, el último punto, es igual a f de x sub n. Trazando líneas quebradas entre los puntos A, M1, M2, M sub n menos 1 y B, se forma una línea poligonal inscripta en el arco AB. Entonces acá, estas serían las líneas quebradas entre A y M1, sería este primer punto, y así vamos trazando línea quebrada entre cada punto de la subdivisión. Estas líneas quebradas van formando una poligonal eh, inscripta en el arco AB.
Las longitudes de dichas líneas quebradas inscritas en el arco AB se designan como delta S sub 1, esta primera, delta S sub 2, delta S sub I, delta S sub N. Ahora analizamos la longitud de una de estas líneas quebradas. Para el subintervalo iésimo se tiene x sub i menos 1 y x sub i, ese sería el intervalo iésimo, con un valor medio, un punto medio entre estos dos, epsilon i. Tenemos un pedazo de la curva, una porción de la curva acá f de x, y se forma entonces un triángulo rectángulo de base delta x sub i y de altura delta y sub i, siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo el valor de delta s sub i. Bueno, por el teorema de Pitágoras podemos decir, bueno, que el valor que tiene delta S sub i, aplicando Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, delta S sub i al cuadrado, es igual al cuadrado de los catetos de este triángulo, sería igual a delta X sub i al cuadrado más delta Y sub i al cuadrado. Si pasamos el cuadrado como raíz cuadrada al segundo miembro, nos va a quedar que delta S sub i va a ser igual a la raíz cuadrada de delta X sub i al cuadrado más delta Y sub i al cuadrado. Esa sería la longitud de la línea quebrada en el intervalo iésimo. Si multiplicamos esta última dentro de la raíz cuadrada por delta x sub i al cuadrado y dividimos por delta x sub i al cuadrado, es decir, por 1, no alteramos la expresión, nos va a quedar delta x sub i al cuadrado y el otro delta x sub i al cuadrado que está en el denominador, lo distribuimos y nos queda delta x sub i al cuadrado dividido delta x sub i al cuadrado nos da 1, más delta y sub i al cuadrado dividido delta x sub i al cuadrado, podemos dejar una sola potencia al cuadrado, y entonces acá podemos extraer fuera del radical delta x sub i, y nos va a quedar delta x sub i por la raíz cuadrada de 1 más delta y sub i dividido delta x sub i elevado al cuadrado. Luego, por el teorema del valor intermedio del cálculo diferencial de Lagrange, visto anteriormente, para funciones derivables, existe un punto intermedio en el intervalo iésimo tal que este, esto era la fórmula de Lagrange del valor medio, que la función en el extremo del intervalo b menos la función en el extremo inferior del intervalo dividido el incremento b menos a es igual a la función derivada de la función valuada en un punto c, que es un punto intermedio que está entre a y b. Entonces, podemos decir que el cociente delta i sub i sobre delta x sub i, que sería, según el dibujo, delta i sub i es la ordenada f de x sub i menos la ordenada f de x sub i menos 1, dividido la amplitud del intervalo x sub i menos x sub i menos 1. Este cociente, por el teorema del valor medio de Lagrange, va a ser igual a la derivada de la función en un punto intermedio, epsilon i, f' de epsilon i. Reemplazando esta última expresión en delta s sub i, nos queda delta x sub i por la raíz cuadrada de 1 más, y reemplazamos este cociente por la derivada valuada en un punto medio epsilon i elevado al cuadrado. Entonces, vamos ahora, así hemos calculado la longitud de la línea quebrada iésima delta s sub i. La suma de todas las longitudes de las líneas quebradas, S sub n, poligonal, nos da un valor aproximado de la longitud del arco AB. S sub n sería la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de delta S sub i. Eso implica que S sub n va a ser la sumatoria que va desde 1 hasta n de la raíz cuadrada de 1 más la derivada en x elevada al cuadrado por delta x sub i. Esto nos da entonces aproximadamente la longitud de arco AB. Sería la longitud de la poligonal. Siendo la longitud exacta del arco AB la siguiente. Lo que tenemos que hacer es tomar límite a esta sumatoria. Entonces el límite para n que tiene infinito, infinitas divisiones del intervalo AB, donde el máximo ancho delta x sub i tiende a 0, de la más grande de la franja. Entonces de S sub n, esto va a ser igual al límite de max delta x sub i que tiende a 0, de n que tiene infinito, de la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada en x elevado al cuadrado por delta x sub i. Y este límite de la sumatoria va a ser igual a la integral definida, que va desde a hasta b,
de la raíz cuadrada de 1 más la derivada en x elevado al cuadrado diferencial de x. Entonces, finalmente, la fórmula que nos permite calcular la longitud de arco, S, de una curva está dada por el cálculo de la integral definida siguiente. S va a ser igual a la integral definida entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado por diferencial de x. Ejemplo, determinar la longitud de arco de la siguiente curva representada por la función f de x igual a x elevado a la 3 medios en el intervalo cerrado que va desde 0 hasta 1. Calculamos la derivada de la función y la reemplazamos en la fórmula de la longitud de arco. La derivada de x a la 3 medios por ser una función potencial sería 3 medios por x a la 3 medios menos 1, que sería x a la 1 medio. Entonces, reemplazamos la derivada de la función en la fórmula de la integral que nos permite calcular la longitud de arco. La derivada está elevada al cuadrado, entonces nos va a quedar 3 medios por x a la 1 medio elevado al cuadrado más 1 y raíz cuadrada. Entonces, 3 elevado al cuadrado nos queda 9, 2 elevado al cuadrado queda 4, y la raíz de x, o x a la 1 medio al cuadrado, se va la potencia y queda x solamente. Entonces nos queda la integral definida que va desde 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de 1 más 9 cuartos de x por diferencial de x. Aplicando el método de sustitución para resolver la integral indefinida, decimos que u va a ser igual a 1 más 9 cuartos de x. Entonces el diferencial de u sería 9 cuartos por diferencial de x, y de x, el diferencial de x va a ser igual a 4 novenos por diferencial de u. Luego sustituimos y nos queda la integral que va desde 0 a 1 de la raíz cuadrada de 1 más 9 cuartos de x diferencial de x va a ser igual a la integral que va de 0 a 1 de la raíz cuadrada de u por diferencial de u por 4 novenos. Sacamos esta constante fuera de la integral y u elevado a la 1 medio. La fórmula de integración sería u a la 1 medio más 1, que daría u a la 3 medio. Dividido 3 medio. Ahí podemos dejarlo como 4 novenos. eh, y el 3 medios podemos llevarlo como 2 tercios. Y 2 tercios por 4 novenos serían 8/27. Eh, bueno, de la u, que sería 1 más 9 cuartos de x elevado a la 3 medios. Entonces nos queda, aplicando Barrow, reemplazando la x por 1 en el extremo superior, 1 más 9 cuartos elevado a la 3 medios, menos la función valuada en el extremo inferior, que es 0. 9 cuartos por 0 queda 0 más 1, entonces queda 1 elevado a la 3 medios. 1 elevado a la 3 medios es 1. Y acá nos queda 4 por 1, 4 y 9, son 13 cuartos elevado a la 3 medios, que sería la raíz cuadrada de 13 cuartos al cubo menos 1. Calculando, bueno, esta expresión, nos queda que el resultado sería una longitud de arco de 1,43 unidades de longitud, UL. Aquí lo podemos ver en el gráfico. El punto de inicio sería el 0, 0, y el punto final sería el punto 1, 1, y la longitud del arco este es 1,43 unidades de longitud. Ahora vamos a ver el área lateral de un sólido de revolución. Dada I igual a f de x, una función continua, positiva y derivable en AB, en el intervalo cerrado AB, se denomina superficie de revolución o área lateral de un cuerpo de revolución al área que resulta de hacer girar la gráfica de la función f de x alrededor de una recta, la cual puede ser el eje x de abscisas o el eje de ordenadas, el eje y. Entonces acá suponemos que tenemos una función f de x, una curva, en un intervalo cerrado AB, y la hacemos girar en torno del eje de las x. Si se divide el intervalo cerrado AB en n franjas o subintervalos de amplitud igual o distinta mediante los puntos a igual a x sub 0, x sub 1, x sub y menos 1, x sub y, x sub n igual a b, lo que origina los siguientes subintervalos, desde x sub 0 hasta x1, de x1 hasta x2, de x sub i menos 1 hasta x sub i, de x sub n menos 1 hasta x sub n, donde existen puntos intermedios en cada subintervalo. Aquí
serían C1, que está intermedio entre x sub 0 y x1, C2, que está intermedio entre x1 y x2, C sub i, que está intermedio entre x y menos 1 y xi, C sub n, que está intermedio entre xn menos 1 y xn. Con ordenadas medias, f de c sub 1, f de c sub 2, f de c sub i y f de c sub n, donde los incrementos de las bases son delta x1, x1 menos x sub 0, delta x2, x2 menos x1, delta xi, xi menos xi menos 1, y delta xn, xn menos xn menos 1, siendo los incrementos de las ordenadas de cada subintervalo delta i1, f de x1 menos f de x sub 0, delta i, f de xi menos f de xi menos 1, delta in, f de xn menos f de xn menos 1. Los valores de las ordenadas de la función en cada punto del subintervalo son f de x sub 0 sería el punto A, f de x sub 1 sería el punto M1, el punto M2, f de x sub 2 y así sucesivamente. F de x sub i sería MI, el punto MI, y f de x sub n sería B. Trazando líneas quebradas entre los puntos A, M1, Mn, menos 1, B, se forma una línea poligonal inscrita en el arco AB. Las longitudes de dichas líneas quebradas inscritas en el arco AB se designan como delta S sub 1, delta S sub 2, delta S sub i y delta S sub n. En la rotación de la curva en cada línea quebrada de longitud delta S sub i, describe un tronco de cono cuya superficie lateral es AI igual a 2pi por el radio por delta S sub i. Por geometría, el tronco de cono tiene un área igual a la longitud de la circunferencia media, 2pi por radio por la longitud de arco delta S sub i. Entonces acá podemos ver en una franja que hemos tomado en el subintervalo de x sub i menos 1 hasta x sub i, tenemos la función eh, que evalúa en el punto intermedio S sub i, y tiene en este subintervalo tiene un ancho delta x sub i y una altura delta i sub i, que sería f de x sub i menos f de x sub i menos 1. La línea quebrada entre estos puntos, entre el punto mi menos 1 y el punto mi, es delta s sub i. Luego elegimos acá el punto del medio, o sea, entre x sub i menos 1 y x sub i, el punto c sub i, ahí para encontrar un radio medio. 2pi por el radio, que sería el radio medio. Entonces sería, ese radio medio sería RI menos 1, este radio, sumándolo con el radio R sub i, dividido en 2, sería el promedio entre estos dos radios, sería el radio medio. Es decir, que sería la altura de la función en el punto x sub i, más la altura de la función en el punto x sub i menos 1, dividido 2, el promedio de estas dos alturas, nos está dando una altura media, multiplicado, ese sería el radio, multiplicado por 2pi y por delta S sub i sería el área lateral en ese subintervalo iésimo. Habría que sumar todas estas áreas. Entonces hacemos que eh, el radio medio se puede aproximar por la altura media de la función. Fs sub i es igual a f de x y menos 1 más f de x y dividido 2, siendo c sub i el punto medio del subintervalo iésimo. Finalmente, el área lateral aproximada del tronco de cono en el subintervalo iésimo es a sub i es igual a 2pi por fc de c sub i por delta s sub i. Luego analizamos la longitud del arco sobre el subintervalo iésimo. Entonces tenemos la línea quebrada delta s sub i, que está acá en azul, va a ser igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de los catetos, siendo que es un triángulo rectángulo, ¿no? Delta x sub i que está acá y delta y sub i que está acá. Entonces la raíz cuadrada de delta x sub i al cuadrado más delta y sub i al cuadrado estaría dando delta s sub i. Luego, si multiplicamos y dividimos dentro de la raíz por delta x sub i al cuadrado, multiplicamos y dividimos por lo mismo, no altera la expresión, ingresamos dividiendo el delta x sub i al cuadrado dividido delta x sub i al cuadrado nos da 1. Más delta i sub i al cuadrado dividido delta x sub i al cuadrado, lo podemos expresar como delta i sub i sobre delta x sub i todo elevado al cuadrado. Entonces podemos extraer fuera del radical un delta x sub i por la raíz cuadrada de 1 más la delta i sub i dividido delta x sub i al cuadrado. Por el teorema del valor medio del cálculo diferencial
el teorema de Lagrange, existe un punto intermedio, C, tal que f de b menos f de a, dividido b menos a, es igual a la derivada de la función valuada en ese punto intermedio. Aquí el punto intermedio sería c sub i, que está entre x sub i menos 1 y x sub i. Entonces, delta i sub i sobre delta x sub i va a ser igual a f de x sub i menos f de x sub i menos 1 dividido xi menos x sub i menos 1, igual a la derivada en el punto c sub i. Reemplazando esta última expresión en delta s sub i, nos queda delta s sub i igual a delta x sub i por la raíz cuadrada de 1 más delta i sub i sobre delta x sub i al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada en el punto medio c sub i elevada al cuadrado por delta x sub i. Así hemos calculado la longitud de la línea quebrada iésima delta S sub i. Luego, reemplazando esta última expresión en ahí, nos queda eh, que ahí era 2pi por f de S sub i por delta S sub i igual a 2pi por f de S sub i por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f valuada en el punto C sub i elevado al cuadrado por delta X sub i. Esta última expresión nos indica el área lateral de la porción iésima. El área total de la superficie de revolución es S igual a límite de max delta x sub i que tiende a 0, de n que tiende a infinito, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de las áreas a sub i, igual a 2pi por el límite de n que tiende a infinito del max delta x sub i que tiende a 0. Como 2pi es constante, lo podemos sacar fuera del límite, de la sumatoria que va de i igual a 1 hasta n, de la función valuada en c sub i, es decir, el radio sería este, por la longitud de arco, que es la raíz cuadrada de 1 más la derivada valuada en el punto c sub i, elevada al cuadrado por delta x sub i. Entonces esto nos queda igual a 2pi por la integral definida que va desde a hasta b de f de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado por diferencial de x. Entonces este resultado nos quedan en unidades de área. Bueno, entonces esa sería el área lateral del sólido de revolución utilizando esta fórmula de la integral definida para calcular el área lateral cuando decimos que la curva gira en torno al eje X. Cuando la curva gira en torno al eje Y, el área lateral del sólido de revolución va a ser igual a 2pi por la integral definida que va desde a hasta b de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado por diferencial de x. Volumen de un sólido de revolución. Dada I igual a f de x, una función continua y positiva y derivable del intervalo cerrado a b, se denomina volumen de un cuerpo de revolución al volumen que resulta de hacer girar la gráfica de la función f de x alrededor de una recta, la cual puede ser el eje x, el eje de abscisas o el eje de ordenadas, el eje y. A continuación analizamos este sólido de revolución que se genera al girar la curva alrededor del eje x. Aproximamos el recinto mediante rectángulos inscriptos en cada subintervalo. Si se hacen girar dichos rectángulos alrededor del eje x, se obtienen cilindros de revolución. Entonces acá tomamos uno de los subintervalos, x sub i y x sub i menos 1. Vemos que en esa franja se genera un rectángulo del ancho celeste que está ahí. Al hacerlo girar, ¿no es cierto?, genera la región sólida. El volumen de un cilindro circular recto es igual al pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, aquí cuando hacemos girar estos rectángulos se generan cilindros circulares rectos. Entonces, el volumen varía en función del radio y en función de la altura. O sea, el radio sería este y la altura sería la diferencial de las x, la diferencia de las x. Si se divide el intervalo cerrado AB en n franjas o subintervalos de amplitud igual o distinta, mediante los puntos a igual a x sub 0, x1, x2, xy menos 1, xy, x sub n menos 1, x sub n igual a b,
lo que origina los siguientes subintervalos: x0, x1, x1, x2, xy menos 1, xy, xn menos 1, xn, donde los incrementos de la base son delta x1, x1 menos x sub 0, delta x2, x2 menos x1, delta xy igual a xy menos x sub y menos 1, y delta xn igual a xn menos xn menos 1, siendo los incrementos de las ordenadas para cada subintervalo delta i sub 1 igual a f de x1 menos f de x sub 0, delta i menos va a ser igual a delta x a f de x sub i menos f de x sub i menos 1, delta in sería igual a f de xn menos f de xn menos 1. Consideramos el subintervalo yésimo que tiene a delta x sub i como ancho igual a x sub i menos 1, que sería h sub i a altura del cilindro yésimo, y f de x sub i menos 1 igual a ri al radio medio, radio del cilindro yésimo, es igual al mínimo m de la función en el subintervalo x sub i menos 1 y x sub i, es decir, la altura en x sub i menos 1. Entonces, el volumen aproximado de la partición yésima es volumen yésimo igual a pi por el radio yésimo al cuadrado por h yésima. BI sería igual a pi por la altura, el radio que sería f de x sub i menos 1 al cuadrado por delta x sub i, siendo el volumen total aproximado del sólido aproximadamente igual a pi por la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i elevado al cuadrado por delta x sub i. Finalmente, el volumen total del sólido es, tomando límite, igual a pi por el límite de max delta x sub i que tiende a 0, de n que tiende a infinito, de la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n, de f de x sub i al cuadrado por delta x sub i, igual a pi por la integral definida que va desde a hasta b de la función elevada al cuadrado por diferencial de x. Y el resultado de este volumen va a estar dado en unidades de volumen. Entonces, esa es la fórmula cuando queremos calcular el volumen del sólido que gira en torno al eje x. Pi por la integral definida desde a hasta b de f de x al cuadrado diferencial de x. En cambio, si la función gira en torno al eje y, al eje de ordenadas, la fórmula cambia y sería el volumen igual a 2pi por la integral que va desde a hasta b de x por f de x por diferencial de x. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cálculo de área lateral y volumen de un sólido de revolución. En el ejemplo 1, calculamos el área lateral y el volumen de un cilindro generado por la recta constante y igual a 3 al girar alrededor del eje x. Entonces acá tenemos la función x igual a 3, que es la función constante, limitada entre el intervalo que va desde 1 hasta 5. Entonces a la función constante la hacemos girar en torno al eje x, generando, digamos, una región sólida o sólido de revolución. Entonces queremos calcular el área lateral y el volumen. Entonces reemplazamos acá S para sacar el área lateral, es 2pi por la integral definida entre a y b de f de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de x al cuadrado por diferencial de x. La derivada de la función constante y igual a 3 sería 0, entonces nos va a quedar 2pi por la integral definida que va desde 1 hasta 5 por la función que vale 3, f de x vale 3, por la raíz cuadrada de 1 más y la derivada de 3 vale 0, entonces 0 al cuadrado por diferencial de x. Y esto nos da 2pi por 3x valuado entre 1 y 5. Es decir, aplicando la regla de Barrow, 5 por 3, 15, menos la función valuada en 1, 1 por 3, 3. 15 menos 3, 12, por 2, 24pi unidades de área, que serían, sí, 75,39 unidades de área. Bueno, ahora calculamos el volumen del cilindro B mediante la fórmula. B va a ser igual a pi por la integral definida entre a y b de f de x al cuadrado diferencial de x. Entonces el volumen sería igual a pi por la integral definida que va desde 1 hasta 5. La f de x vale 3, entonces 3 al cuadrado es 9 por diferencial de x. Entonces, una vez que se integra, nos queda pi por 9x valuado entre 1 y 5. Aplicando la regla de Barrow, 9 por 5 es 45, menos 9 por 1, que es 9.
45 menos 9 nos va a quedar 36 por pi, que sería igual a 113,09 unidades de volumen. Y así hemos calculado entonces de este cilindro su área lateral y su volumen. Vamos al ejemplo 2. Calcular el área lateral y el volumen de un sólido de revolución generado por la gráfica de la parábola cúbica al girar alrededor del eje X en el intervalo que va de 0 hasta 1. Entonces acá el área lateral sería 2pi por la integral que va de 0 a 1 de la función f de x que vale x al cubo por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de esta función x al cubo es 3x cuadrado elevado al cuadrado, nos queda 9x a la cuarta. Y bueno, acá se aplica el método de sustitución, sustituimos lo que está dentro de la integral, dentro de la raíz cuadrada, entonces nos queda u igual a 9 más x a la cuarta, la derivada de esto sería 9 por 4, 36, x al cubo, diferencial de x, esa sería la diferencial de u, entonces nos queda, despejando la diferencial de x, sería de u dividido 36x al cubo, eh, y entonces nos queda 2pi dividido 36 por la integral que va de 0 a 1, el x al cubo se va con el x al cubo de abajo y queda la raíz de u. Entonces, por diferencial de u, entonces esto es u a la 1 medio, y integrándolo quedaría u a la 1 medio más 1, sería u a la 3 medios, sobre 3 medios. El 2 con el 36 se va y queda un 18. 18 dividido 2 queda 9, por 3, 27. Pi dividido 27. Y aplicando la regla de Barrow, u era igual a 1 más 9x a la cuarta. Entonces, reemplazando el 1, acá en la x sería 9 por 1, 9 más 1, 10. 10 elevado a la 3 medio, menos, y reemplazando el extremo inferior que es el 0, 9 por 0 es 0, más 1 queda 1, 1 a la 3 medio es 1. Entonces, 10 elevado a la 3 medio menos 1, esto multiplicado por pi dividido 27 nos da igual a 3,56 unidades de área. Eso es lo que vale el área lateral de este sólido de revolución. La parábola cúbica al girar alrededor del eje X forma una región sólida parecida a una trompeta. Ahora calculamos el volumen del sólido, que es pi por la integral definida que va desde 0 hasta 1 de la función que en este caso vale x al cubo elevada al cuadrado, potencia de potencia, nos queda 3 por 2, 6, x a la sexta. Integrado sería x a la 6 más 1, x a la 7 dividido 7 por pi, valuado entre 0 y 1. Entonces sería 1 elevado a la 7 es 1, un séptimo, menos la función valuada en 0 que es 0. Entonces nos queda un séptimo por pi, que es igual a 0,44 unidades de volumen. Y vamos al ejemplo 3, dice calcular el área y el volumen de un sólido de revolución generado por la gráfica de la parábola cuadrática al girar en torno al eje Y. En este caso, tenemos una parábola f de x igual a x cuadrado que gira en torno al eje de las Y y genera el sólido de revolución. Entonces acá usamos la otra fórmula, en este caso era 2pi para el área lateral, por la integral definida que va desde A hasta B de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de x al cuadrado por diferencial de x, 2pi por la integral que va de 0 hasta raíz de 2 de x por la raíz cuadrada de la derivada de x cuadrado de 2x al cuadrado queda 4x cuadrado, y después nos queda entonces 2pi, y acá multiplicamos y dividimos por 8. Queda entonces 8x y un 8 cada en el denominador, por la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrado, por diferencial de x. O sea, aplicamos un artificio matemático, metemos un 8 y multiplicamos por 8 y dividimos por 8, y la derivada de lo que está debajo de la raíz, la derivada de 1 es 0, la derivada de 4x cuadrado es 8x, que es lo que está acá delante de la raíz, entonces nos queda que el resultado va a ser igual a pi dividido 4 por 1 más 4x cuadrado elevado a la 3 medios dividido 3 medios. Entonces nos queda 2 por pi dividido 4 por 3, nos quedaría pi sobre 6, y evaluando, aplicando barro, sería raíz de 2 elevado al cuadrado queda 2 por 4, 8, más una 9 elevado a la 3 medios. Eh, y evaluando en 0 nos queda 1 elevado a la 3 medios, que es 1. Y haciendo este cálculo,
nos queda que la raíz de 9 es 3 elevado al cuadrado, elevado al cubo es 27, menos 1 sería 26 por 6, por pi dividido 6 nos quedaría eh, 13 tercios de pi, que serían igual a 13,61 unidades de área. Ese sería entonces el área lateral. Y calculamos ahora el volumen del sólido. B es igual a 2pi por la integral definida que va desde A hasta B de x por f de x por diferencial de x. Entonces sería 2pi por la integral que va de 0 hasta raíz de 2 de x por la función vale x al cuadrado por diferencial de x. Esto sería x al cubo. Después de integrar queda x a la cuarta sobre 4 por 2pi. Y evaluando entre 0 y raíz de 2 nos queda raíz de 2 a la cuarta sería 4. Y 4 dividido 4 nos da 1, menos la función valor en 0 queda 0, nos queda entonces 2pi, que sería igual a 6,28 unidades de volumen. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos para, dada una determinada función, hacer girar la función alrededor del eje X y generar un sólido de revolución. Aquí en este caso tenemos la vista algebraica, la vista gráfica y la vista gráfica en tres dimensiones, la 3D. Aquí vemos en la vista gráfica en tres dimensiones, el eje azul sería el eje Z, el eje verde sería el eje Y y el eje rojo sería el eje X. Vamos a introducir en la vista algebraica, vamos a introducir el comando función y vamos a seleccionar función, valor inicial y valor final y vamos a pedirle a GeoGebra que nos dibuje una parábola cúbica. Eh, Le ponemos función x al cubo, valor inicial, que vaya desde 0 hasta 1, de 0 a 1. Entonces ahí nos graficó. Vamos a ver acá en la vista algebraica. En la vista gráfica nos ha dibujado entonces una parábola cúbica para cuando x vale 0, y vale 0, y cuando x vale 1, y vale 1. 1 al cubo, 1. Bueno, vamos ahora a ver esta misma parábola cúbica dibujada en la vista de 3D, en la vista gráfica de 3D, y vemos acá, tenemos la misma parábola dibujada para x que va entre 0 y 1, la función va también de 0 a 1 en el eje Y, el eje verde. Vamos a hacer que el eje principal sea el eje Y, entonces vamos a pasar el eje verde, que es azul. Para eso vamos a ir a las propiedades y vamos a eh, elegir el eje Y como eje principal. Eh, Vamos a ver, propiedades, y vamos a seleccionar eh, el eje vertical y eje Y vertical. Aquí. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos a tener entonces en el eje principal el eje Y, el eje verde, y el eje rojo sería el eje X, ¿no? Ahí tenemos la parábola dibujada. Y ahora vamos a hacer que rote la parábola. Para eso vamos a introducir en la vista algebraica, vamos a introducir un deslizador desde la vista algebraica, la vista gráfica. Eh, Vamos a agregar entonces un deslizador, lo vamos a colocar en la vista algebraica y aquí le vamos a poner de nombre eh,
eh, el nombre que le vamos a poner al deslizador, entonces que sea llama alfa, va a ser un ángulo que va de 0 a 360. Bueno, hasta entonces introducimos el deslizador y ahora en la vista 3D vamos a agregarle que tenga una rotación axial. Entonces vamos a seleccionar en la vista gráfica 3D la herramienta eh, rotación axial y vamos a seleccionar la parábola cúbica en el dibujo de la gráfica 3D y luego en qué eje queremos que rote esta parábola cúbica. Lo queremos que roten sobre el eje X, entonces tocamos después el eje X, el eje rojo. Y bueno, le decimos que esa rotación la va a hacer mediante el ángulo alfa. Entonces seleccionamos acá el nombre del ángulo alfa en sentido antihorario y ya tenemos la rotación. Ahora podemos darle play, o sea, ejecutamos el deslizador para que haga un barrido y vemos aquí en la gráfica de la vista 3D cómo se va moviendo la parábola cúbica alrededor del eje X, alrededor del eje rojo. Ahora para poder ver todo ese recorrido que va haciendo, girando alrededor del eje X, podemos decirle, bueno, que nos muestre el rastro de ese movimiento. Entonces nos vamos a las propiedades y eh, le decimos que nos muestre el rastro. En caso de la rotación. Bien, entonces eh, vamos a darle play ahora y nos va a mostrar toda la generación del sólido de revolución cuando va girando la parábola cúbica alrededor del eje X. Lo podemos ver un poco mejor. Ahí estaría entonces el sólido de revolución que se genera al girar la parábola cúbica de la función alrededor del eje X. Bueno, ya tenemos otra forma de generar este sólido de revolución. Es la siguiente. Vamos a utilizar el comando superficie y le vamos a decir que queremos que la función rote y le vamos a dar como dato el ángulo alfa en el eje X. Bueno, ya ahí lo vemos. Ha dibujado la superficie de revolución de color celeste. Podemos ver acá en la gráfica 3D y ejecutar para que nos dé el barrido sobre la misma gráfica, digamos, celeste. Ahora lo que podemos hacer es calcular tres cosas: el volumen del sólido de revolución, el área lateral del sólido de revolución y también podemos calcular la longitud de arco de la curva. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a calcular el volumen. Entonces vamos a poner volumen, va a ser igual a, en este caso sería igual a pi, eh, y esto sería pi por la integral definida que va eh,
En este caso, como estamos calculando el volumen, va a la función elevada al cuadrado. En este caso, entre 0 y 1 queremos calcularlo, entonces inicial 0, termina en 1 y nos da 0,45 unidades de volumen. Esa sería la cantidad de volumen que genera este sólido de revolución. Bueno, vamos ahora a eh, calcular el área lateral. Entonces tenemos acá área lateral, va a ser igual a 2pi, 2 por eh, pi por la integral definida de la función por la raíz cuadrada de 1 más la derivada, 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado. Y esto entre 0 y 1. Y como entre 0 y 1. Ahí el valor entonces de el área lateral es igual a 3,56 unidades de área, ¿sí? La cantidad de área, entonces, para el eje X que va entre 0 y 1, de este sólido de revolución generado es 3,56 unidades de área y la cantidad de volumen es de 0,45 unidades de volumen. Ahora, si queremos calcular la longitud de arco de la curva, entonces tenemos que hacer el siguiente cálculo. La longitud de arco va a ser igual a la integral definida de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado. Y para los límites de integración que van de 0 a 1. Entonces acá la longitud de arco que nos marca de la parábola cúbica entre 0 y 1 es de 1,55 unidades de longitud. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con este video.